Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la segunda temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, denominado En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este programa televisivo tiene la firme intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para los ciudadanos, a efecto de que usted pueda cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural sobre los tópicos abordados. Decirles, estimado auditorio, que no se olviden de seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio 99 33 58 15 96 para formular sus preguntas con respecto a la temática a nuestros invitados. Esta tarde abordaremos la temática, la investigación científica del delito. A manera de preámbulo, expresarles que el sistema de justicia penal se encuentra actualmente en un nuevo paradigma derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de junio de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se dieron cambios sustanciales. Entre ellos encontramos que el procedimiento penal transitó del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, recoge el artículo 20 constitucional, para garantizar el debido proceso, tanto de las víctimas o ofendidos como de las personas imputadas. El propósito de esta reforma en el sistema de justicia penal fue erradicar malas prácticas en la procuración e impartición de justicia al garantizar el respeto a los derechos humanos, igualdad procesal, presunción de inocencia, presencia de los jueces en las audiencias, investigación científica del delito, entre otros tópicos de los cuales charlaremos con nuestros expertos en esta tarde. Razón por la cual, ante lo trascendental que resultó esta reforma, conoceremos si existen avances que den cuenta de la utilización de la investigación científica para que los jueces de oralidad dicten sentencias apegadas a derecho. Como se anunció esta tarde, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática investigación científica del delito. Empezamos. Esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido impacto en la sociedad. Enseguida voy a presentar a cada uno de ellos. Se encuentra con nosotros y es un gusto darle la bienvenida y saludar al doctor José Armando Flores Sánchez y a la doctora Yesenia Crespo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa En Contacto Contigo. Es un gusto tenerlos el día de hoy para platicar con ustedes acerca de esta temática que es muy importante conozcan todos los ciudadanos que nos ven en el canal de TV UJAT. Y bueno, preguntarle al doctor Armando, ¿qué es la investigación científica, doctor? Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, compartir esta mesa con la doctora Yesenia, mi maestra, lo reconozco, y si bien es cierto, la investigación científica del delito tiene que ver con realizar pesquisas cuando se comete un delito de una manera ordenada, siguiendo un método que es reconocido no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Es decir, llevar una investigación cuando se comete un acto que la ley señala como delito de manera ordenada, donde se tiene que comprobar los hechos a través de pruebas, que obviamente también esas pruebas tienen que tener un rigor científico. Doctora, ¿podría comentarnos algo al respecto acerca de la investigación científica? Claro que sí. Bueno, de hecho, pues todas las áreas de la ciencia tienen un método de investigación y esa es quizás la primera premisa que tenemos que resaltar, ¿no? Y nosotros como tal en el área del derecho pues tenemos los métodos idóneos para investigar los delitos. Bueno, la investigación científica, como bien refiere el doctor Armando, pues es una serie de pasos lógicos, ordenados, sistematizados que nos permiten, en este caso,
abordar incluso o plantear hipótesis, investigarlas, documentarlas y llegar a conclusiones respecto de ¿cómo se llama?, del método empleado y de las conclusiones o las premisas que nosotros en este caso ponderamos como probables dentro de un hecho o un fenómeno que quisiéramos investigar. Doctor Armando, si hablamos ahora sí en suma de la investigación científica del delito, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una investigación a través de pasos que han sido comprobados. Es decir, hay personas que han hecho investigaciones y han demostrado que ciertas pruebas pueden catalogarse ciertas desde que se inician, es decir, son comprobables, y hay otras que no. Entonces, la investigación científica parte de ese punto de que las pruebas que se recaban y se investigan a través de los métodos son científicamente comprobados, es decir, tienen una certeza de que sí ocurrieron. Doctora Yesenia, ¿cuál es el objeto de la investigación científica en sí del delito? Bueno, el objeto de la investigación científica del delito es ayudar a esclarecer precisamente cómo acontecieron los hechos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues básicamente la investigación o a través de la investigación científica es que se puede establecer una dinámica de hechos, se puede conocer incluso cuándo aconteció, quiénes incluso participaron, cómo participaron, qué causas o factores en este caso incidieron o circunstancias rodearon el hecho. Entonces, en ese sentido, la investigación científica pues es uno de los grandes aportes que el sistema de justicia penal tiene el día de hoy. Y además, ¿por qué considero que es de los grandes aportes? Porque la investigación científica no está limitada, es decir, la podemos desarrollar durante todo el transcurso de la investigación y desde diferentes ciencias, ¿no? Nos podemos apoyar de diferentes disciplinas, de la criminología, la criminalística, la dactiloscopía, ¿cómo se llama?, loboscopía y otras más, ¿no? Que de momento veo, no las voy a enunciar todas, pero que son extensas. Y eso hace que la investigación se robustezca, que sea multidisciplinaria y que podamos llegar, en este caso, con mayor certeza a una realidad jurídica. Doctor, ¿podría comentarnos algo acerca también de cuál es el objeto de la investigación científica del delito? Claro que sí, es una pregunta muy importante. Yo quiero decirles que dentro de la investigación criminal, de los hechos que ocurren y que son señalados por la ley por un delito, es importante que la ciudadanía sepa que la persona que está en la cárcel es culpable. ¿Por qué? Porque se probó a través de una investigación científica. Y si una persona está libre, también es porque se comprobó y se probó durante el proceso su inocencia. Entonces, esta investigación nos debe dar la certeza de que el culpable va a estar en la cárcel y que no va a estar en la cárcel ningún inocente. Doctora Yesenia, ¿existen fases en una investigación criminal? Sí, claro. ¿Podría comentarnos acerca de ello? Bueno, yo creo que la dividiría en dos, bueno, voy a dividir la respuesta en dos sentidos. Si nosotros hablamos de las fases de la investigación durante el proceso, por ejemplo, acusatorio oral, pues tenemos una fase desformalizada, que son todas aquellas actuaciones que realiza el fiscal antes de judicializar una investigación. ¿Qué significa judicializar una investigación? Bueno, antes de llevarla ante los jueces de control. Y bueno, tenemos una segunda fase, que es ya una vez judicializada la investigación, se da lo que se llama una investigación complementaria que opera para ambas, bueno, tanto como para el imputado o procesado, dependiendo del término o la etapa en la que nos encontremos, como para la víctima u ofendido. Y otra forma también de ver la investigación científica y sus etapas es a través del trabajo que realizan obviamente los expertos, que en este caso serían los peritos, y pues también considero yo que pudiéramos verlo desde dos ópticas. Uno, el trabajo que se realiza cuando llegan a una escena del delito es de donde tenemos, por ejemplo, la observación, el análisis, la recolección de datos, el procesamiento de los mismos, y también desde otra óptica que es básicamente la que va enfocada hacia que nos permita a nosotros conocer el fenómeno criminal. Por ejemplo, este es un poco más tendiente a aspectos como de la criminología, pero también parten de la investigación científica. Nos permiten entender el delito, por qué las personas delinquen,
cuáles son los delitos, por ejemplo, de mayor propensión en el Estado, hablando, por ejemplo, de Tabasco o de cualquier otra entidad, ¿no? Y entonces la investigación, pues es, como pudiéramos ver, es muy rica y tiene diferentes escenarios, diferentes utilidades, pero sin duda cada uno de ellos nos permite, en este caso, comprender los hechos delictivos y además esclarecer lo que sería la parte más importante. Doctor Armando, en la investigación científica del delito, ¿es importante el manejo de la escena del crimen? Desde luego que sí. La escena del crimen es el retrato o la figura que nos muestra los hechos. A través del manejo de la escena del crimen nosotros podemos encontrar los indicios o las pruebas contundentes para culpar a una persona o declarar inocente, es decir, las huellas, los indicios, puede ser manchas de sangre, cabello, etcétera. Entonces, el resguardo y el análisis correcto de cada uno de ellos, por eso es que en la investigación de los delitos son muchos las personas que están envueltos del Ministerio Público, los peritos, los criminólogos, las personas que toman fotografías, las personas que miden, etcétera. Es bien importante el resguardo y la observación que se pueda obtener de la escena del crimen. Doctora Yesenia, ante una investigación de un acto criminal, por ejemplo, el asesinato, ¿no? Matan a una persona, ¿qué tendrían que hacer, por ejemplo, los policías para resguardar la escena del crimen? ¿O tendrían ellos que embalar los objetos? ¿O cuál sería la participación en sí de la policía cuando hay un acto criminal por asesinato, mataron a una persona, a manera de ejemplo? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que de hecho nosotros pudiéramos tener algunos casos, ¿no?, que han ocurrido aquí en lugares públicos, parques y demás, ¿no? Se da el aviso criminal o reciben la noticia criminal por diferentes medios, ya sea por 911, por C4, etcétera. Y cuando ellos llegan, lo primero que tienen que hacer es preservar la escena. Muchas veces cuando está en lugares públicos, pues ya tenemos personas casi dentro de la escena, entonces la actividad inmediata es eso, asegurar el lugar y preservar en la medida de lo posible la escena y los indicios que en ella se encuentren. ¿Por qué? Porque efectivamente, bueno, como bien dice el doctor Armando, pues estos nos van a permitir a nosotros crear, primero que nada el procesamiento de la escena y demás, y posteriormente van a servir para que durante el juicio el perito o demás que haya hecho el levantamiento y emita los dictámenes pertinentes pueda en este caso emitir dentro del proceso pues el informe o las conclusiones a las que llegó, y eso es lo que crea convicción dentro del juzgador. Ok, ¿y cuál sería el procedimiento, doctor Armando, cuando llegan los peritos de la materia para embalar los objetos? Que bueno, llegan, recogen las muestras y tienen que preservarlas. Bueno, son diferentes pruebas y diferentes medios en los cuales ellos lo guardan y tienen que embalarlo, tener la certeza de que esa prueba no va a ser manipulada, no le van a poner cosas o no le van a quitar. Te pongo un ejemplo, hace muchos años el caso de O.J. Simpson, ¿no? La persona que mató supuestamente cometió un delito a la que era su esposa y al que era en este caso la pareja de su esposa. Salió libre precisamente porque la recogida de sangre, al final dijeron, oye, es posible ¿qué pasó con esa sangre? ¿Quién la llevó? Bueno, la llevaron a un lugar, la pudieron sacar y pudieron tirar la sangre aquí. Pues sí, entonces no había la certeza en ese momento de que esa muestra se había recogido y estaba en un lugar seguro, que no se había manipulado. Entonces es muy importante. O sea que de acuerdo a la teoría del caso, se formulan una serie de hipótesis para que a través de ellas se pueda llevar a descubrir la verdad histórica del delito. Sí, de hecho la teoría del caso es una de las, quizás de las primeras actividades que una vez que el fiscal tiene conocimiento de los hechos va a plantearse. ¿Por qué? Porque le va a permitir establecer un plan incluso de investigación, con líneas de investigación, con base en la información que en ese momento tiene, ¿no? Y cada línea que genere de investigación, pues evidentemente también le va a llevar a realizar actividades de investigación. Estas actividades las va a realizar con apoyo de la policía y con apoyo de los peritos o de los analistas, ¿no? Que en este caso pues son básicamente las figuras que ahora intervienen dentro de la investigación de los hechos delictivos. Doctor Armando, entonces, ¿qué función tiene la cadena de custodia cuando se comete un delito? Bueno, la función principal es preservar
las pruebas, que no sean manipuladas, que la misma que se recogió en el lugar de los hechos sea la misma que en su caso se lleguen a presentar ante un juez. Es decir, si es un arma, que esa arma, las huellas que tengan son las mismas que va a tener. Si es un cabello, una marca, es la misma que se recogió en la escena del delito hasta que se presenta y se desahoga y se analiza, se valora en un juicio. Esa es la principal característica de la cadena de custodia. Vamos a una pausa promocional. En un momento continuamos. Estamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Estamos platicando hoy sobre la temática la investigación científica del delito. En un momento continuamos. Recuerden que estamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Estamos platicando con nuestros invitados, con el doctor Armando y con la doctora Yesenia, sobre una temática que es muy importante para que todos aquellos televidentes que nos están escuchando el día de hoy puedan saber un poco más acerca de la investigación científica del delito, tema que resulta importante a partir de la reforma de 2008 en el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial y oral. Es una temática que nos invita a saber que para que una persona pueda ser sentenciada o juzgada es necesario que se presenten pruebas, pero con bases científicas, para que el juez pueda determinar o dictar sentencia. Pero antes de que nos fuéramos a la pausa promocional, estábamos platicando acerca de la cadena de custodia y aquí preguntarle a la doctora Yesenia, ¿qué significa la cadena de custodia cuando se comete un crimen? Okay, bueno, la cadena de custodia en realidad es un sistema de registro, de preservación y procesamiento de lo que son los indicios o las evidencias que se recogen durante un hecho delictuoso, una escena del crimen, con independencia del lugar, ¿no? Por ejemplo, puede ser en lugar abierto, en lugar cerrado, puede ser en un vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite a nosotros tener documentado, debidamente registrado, preservado, todas estas muestras o todos estos indicios que se recogen. Entonces, la cadena de custodia pues es uno de los elementos también más importantes dentro del proceso, porque a través de ella pues los investigadores, los peritos y demás van a poder realizar posteriormente sus dictámenes respecto de esos indicios con la certeza de que no han sido alterados, de que además pertenecen a ese lugar, a ese hecho y a esas circunstancias. Y entonces yo creo que en eso radica la importancia. Para que nuestro auditorio pueda comprender un poquito más a fondo esta temática de investigación científica del delito y con referencia a la cadena de custodia, cuando se comete un crimen, por lo regular siempre observamos que llega personal de la fiscalía a poner como cintas, ¿no? Sí. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de cadena de custodia, es decir, resguardar el lugar a donde se cometió un crimen. ¿Es así o no es así, doctor? Bueno, no necesariamente. El acordonamiento es precisamente para que no se vulnere o no se contamine la escena del crimen. La cadena de custodia tiene que ver desde que se levanta, por ejemplo, un casquillo, se levanta con sumo cuidado para no contaminarla, se pone en el plástico, en la bolsa, se le pone un número, se envía a la persona que lo va a llevar, esa se la entrega a otra persona, también le pone otro número, si llega hasta el fiscal la envía al análisis, y el análisis la vuelve a poner para que esté presente o para que esté lista cuando se presenta en el juicio oral ante un juez. Como bien menciona la doctora, tiene que ser la misma y tiene que haber evidencia de que, oye, ¿cómo puede ser posible que sea la misma? Porque aquí están, cada paso está documentado y cada parte
hay protocolos que te dicen qué tienes que hacer y cómo tienes que manipular o cómo tienes que manejar ese tipo de evidencia a través de la cadena como va llegando. Esa es la razón por la cual es importante este tema, porque hemos escuchado en múltiples ocasiones que se transgrede, ¿no?, la escena, por así decirlo, del crimen, y que pues no se embalan bien o no se siguen los protocolos establecidos por parte de la Fiscalía o del Poder Judicial. Preguntarle, doctora Yesenia, ¿qué importancia entonces tiene el informe policial en la investigación científica del delito? Bueno, el informe policial es también una herramienta que ahora tiene lo que es la policía y bueno, en el sistema anterior también habían informes, eso sí me gustaría aclarar, ¿no? Sin embargo, actualmente, bueno, le hemos dado mayor relevancia y además la policía ha recibido capacitación para que los informes que ellos realizan pues realmente tengan la utilidad para lo cual se han diseñado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hablemos del informe policial homologado, este nos permite en este caso conocer de primera mano cuál es la información que está recibiendo el policía, qué es lo que observó, con quiénes habló, qué es lo que y además hay levantamiento de datos, ¿no? Imaginemos que hay a lo mejor, no sé, un robo y llega y fue delito fragante y entonces él va a decir, bueno, el lugar en donde fue, la hora en el que aconteció, quiénes estaban durante ese momento, y además va a plasmar mediante un croquis lugar, dinámica de hechos y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas el informe permite que nosotros sigamos robusteciendo la investigación y se sigan aportando datos que posteriormente se van ¿cómo se llama?, a investigar de forma más profunda, ¿no? Un ejemplo, imaginemos que el policía nos reporta que en la escena se encontraba Juan, Pedro y Luis, pero en ese momento, bueno, tenía yo una detención fragante y bueno, ya no pude entrevistar a Juan, Pedro y Luis, pero sí levanté los datos de dónde vive Juan, dónde vive Luis y posteriormente lo puedo citar para que comparezca y nos dé, en este caso, o nos haga de conocimiento o nos dé una entrevista para saber qué es lo que sabe respecto del hecho. Y entonces yo creo que el informe es realmente algo productivo cuando se maneja como debe de ser o cuando se llena conforme a los requisitos que estos tienen. Doctor Armando, ¿existe alguna diferencia entre el informe policial que existía en el anterior sistema con respecto al que tenemos actualmente? Sí, desde luego. Actualmente se llama informe policial homologado o lo que se conoce como el IPH. Todas las corporaciones policíacas, sean estatales o federales, municipales, manejan el mismo tipo de informe. ¿Por qué? Porque el primero, por lo regular, los que llegan al lugar de los hechos es la policía, ¿no? Y ellos tienen que levantar cómo ocurrieron los hechos. Y reviste mucha importancia porque de ese informe policial homologado, de la forma como ellos relatan que fue la detención, es lo primero que cuando se llega a un juez de control, el control de la detención, es decir, si la persona que está presentándose ante el juez fue detenida de manera constitucional sin violar derechos humanos o si fue de manera flagrante, si no de otra manera, pues de ese momento queda libre la persona. Entonces revierte mucha importancia. De hecho, como bien menciona la doctora, es relevante la capacitación que tienen los policías para la forma en cómo llenan. ¿Por qué? Porque en ocasiones la impunidad que mucha gente habla o se conoce es porque el Ministerio Público dice, pues no puedo procesarlo porque el informe policial homologado no está bien hecho. Entonces, de ahí la importancia de la policía y del informe o del IPH que llenen. Doctora Yesenia, entonces, ¿en qué han consistido estas capacitaciones hacia los policías? Bueno, ¿En el nuevo sistema penal? Sí, sí. De hecho, la capacitación a los policías yo no recuerdo la primera, pero bueno, por lo menos en mi caso yo participé desde el 2010, fueron las primeras que empecé a recibir dentro del grupo de capacitación del Estado. Y bueno, era precisamente el llenar, primeros respondientes, que es básicamente como se llamaba en ese momento el curso. Ellos en ese tipo de capacitaciones lo que se les enseña es cuáles son las técnicas de llenado, cómo realizar entrevistas, obviamente lo que es todo el marco normativo. Incluso actualmente la policía, ya estamos hablando un poco más, ¿cómo se llama? Ya actualmente
tienen conocimientos de cómo levantar indicios cuando estamos ante, o imaginemos aquí en el estado de Tabasco que hay mucha lluvia y ocurrió en un lugar abierto. Nosotros lo que tenemos que hacer es proteger el lugar. Pero ¿qué pasa si la lluvia puede a lo mejor, imaginemos evaporar los indicios, huellas, sangres, fluidos? Entonces, muchos policías ya tienen incluso las técnicas para hacer una recolección inmediata de eso debido a la naturaleza o la circunstancia. Que lo idóneo es que lo hagan los peritos, sí, por supuesto, pero lo importante es que se sepa que ya la policía también está profesionalizando, que es otro de los grandes punteros del sistema. Entonces, doctor Armando, uno de los retos es la profesionalización de la policía para que cuando lleguen a la escena del crimen puedan ellos recolectar, ¿no?, los objetos que están dentro de la escena del crimen bajo todo un protocolo que les permita al juez posteriormente dictar sentencia, pero bajo ciertas condiciones ya de carácter científicas. Es correcto. De hecho, la capacitación de los policías abarca muchas cosas. Una de las capacitaciones que me ha tocado a mí estar o presenciar es sobre el uso de la fuerza. Hay una ley nacional, pero si existe la ley y no se conoce, pues desde luego que existen violaciones a derechos humanos y más adelante la persona, aunque es culpable, aunque se demuestre que con hecho que es culpable por haberse violentado algunos de sus derechos, puede salir libre, ¿no? Un policía, por ejemplo, de buenas a primeras no va y te amenaza con un arma. Hay protocolos de uso de la fuerza. Primeramente, la forma en como está vestida, la persona tiene que decir, bueno, me calmo. Después te habla, después quizás te puede, y ya después fuerza física y hasta lo último fuerza letal. Pero de entrada no puedes llegar con fuerza letal porque sería abuso de poder. Entonces, esas capacitaciones son las que el gobierno del Estado le está dando. A mí me consta que sí, tanto mandos medios como superiores como policías están siendo capacitados en ese sentido. Doctora Yesenia, discúlpame que insista, pero entonces, ¿es importante el embalaje de objetos? O sea, que se haga correctamente bajo los protocolos establecidos. Sí, de hecho, efectivamente, bueno, retomando un poquito la contestación anterior, tanto policías como peritos, pues evidentemente tienen que saber cómo realizar el embalaje para el correcto procesamiento de los indicios o evidencias que se recojan, ¿no? Si bien es cierto, la policía no suple el trabajo del perito en ningún momento, también debemos recordar que tenemos diferentes tipos de policía, ¿no? Y hay policías que tienen el cargo de policía, pero son peritos, ¿no? Entonces, efectivamente, el embalaje, pues es una de las actividades esenciales. ¿Qué pasa con el embalaje, no? Ellos necesitan, imaginemos, como decía hace rato, encontramos un casquillo, pues ese casquillo hay que preservarlo, y para preservarlo lo voy a tener que embalar. Que puede ser a través de a lo mejor el uso de alguna bolsita plástica, a lo mejor de alguna cajita, etcétera, pero todo esto se va documentando, ¿no? Entonces hay una serie de registros que seguimos para que podamos tener certeza de la preservación, de cuándo se embaló, quién lo hizo más que nada, y el manejo que se le ha dado a ese indicio. Doctora, ¿qué errores se cometen comúnmente en la escena del crimen cuando se investiga un delito? Bueno, yo no sé si podría hablar de errores comunes, sin embargo, pues evidentemente no hay sistemas perfectos, por lo tanto pueden haber errores, ¿no? Entonces yo creo que no me ha tocado de manera presencial decir, bueno, un error común puede ser esto, pero sí, por ejemplo, tenemos, se han realizado estudios, ¿no? Y pues una de las investigaciones pudiera ser el no hacer los embalajes correctos, el que la escena se contamine. Por ejemplo, imaginemos que uso guantes y es una escena donde hay muchos fluidos, sangre, a lo mejor podemos hablar de otros tipos de fluidos líquidos, y yo con el mismo guante que levanto, por ejemplo, este casquillo, lo embalo, hago mis anotaciones y demás, posteriormente voy y levanto, imaginemos que esto es un cuchillo, y entonces quiere decir que yo hice transferencia de estos líquidos que estoy tocando aquí a este objeto. Entonces la transferencia que yo hice pues es una contaminación. Entonces eso pudiera ser uno ¿cómo se llama?, de los casos que pudieran darse. Por eso es importante el tipo de capacitación que ellos reciben, porque estos serían errores para alguien que no está
capacitado, que además no lleva en ese momento los instrumentos que requiere para realizar su trabajo, pero las personas que ya están habituadas, ¿no? Los peritos que son expertos o bien la policía, pues bueno, acuden con todo su equipo para que precisamente evitemos todo este tipo de contaminaciones, ¿no? Y quizás pudieran haber otras, ¿no? Los que las propias personas que encuentran las escenas del delito pudieran realizar. ¿Qué ha pasado? Eso sí, yo recuerdo, sustracción de teléfonos. Imaginemos, encuentro un cadáver y bueno, sí doy parte a las autoridades, pero como el cadáver tenía un teléfono, lo levanto, ¿no? Entonces, o muevo objetos. Entonces, esa parte pudiera ser de lo que también ocurre. Entonces, yo creo que no puedo hablar de errores comunes, pero sí errores que pudieran darse. Doctor Armando, ¿qué errores se cometen? Bueno, miren, cuando se comete algún delito hay tipos que te dicen que si se comete con un arma es más la penalidad o se castiga más. Imagínense si esa arma no se le da el debido tratamiento del embalaje y se presenta, pues es un error, porque aunque tú digas el arma y dónde está el arma se tiene que ver. Entonces esa es una de las cosas que se cometen, por ejemplo la contaminación de la escena. Por eso la policía lo primero que tiene que hacer es acordonar y preservar para que no entre personas. Ya ve que siempre los curiosos aquí en nuestra entidad que quieren ver o que quieren ayudar o cosas así, es importante que y hay protocolos que te dicen qué medidas tiene que tener dependiendo del tipo de delito. Y muchas veces eso no se hace, quizás porque no se sabe, o la misma gente por curiosidad, o a veces llega un familiar y quiere entrar, y es ahí donde se cometen muchas veces errores y ya difícilmente se reparan después. Doctora Yesenia, entonces para que se pueda comprender un poquito más este tema tan delicado, dadas las características incluso de los actos criminales cuando se presentan en determinada escena, ¿qué le podríamos sugerir a la población cuando nos topemos con la presencia de un acto donde se ha cometido un crimen? ¿Qué le recomendaría a usted? Bueno, lo primero es dar aviso a las autoridades. Ellos son los únicos que tienen en este caso el conocimiento y además la capacidad para atender esa escena. Y bueno, si estamos ante un hecho en donde hay una persona con lesiones, bueno, no nada más a las autoridades, sino en este caso ¿cómo se llama? A la Cruz Roja o cualquier sistema de salud que pudiera dar atención inmediata. No nosotros, porque no somos especialistas. Con eso sería quizás lo primero. Lo segundo es no tocar nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos, lejos de ayudar, estamos en este caso pues dañando o contaminando la escena. Hay personas que consideran que pudieran apoyar, ¿no? Porque vi ahí una manchita y voy y la toco, o porque vi un objeto y te lo guardo y me lo meto a mi bolsa para cuando llegue la policía te lo doy. No, eso lejos de ayudar pues perjudicaría una escena, ¿no? Entonces nuestra función inmediata como ciudadanos es dar aviso a las autoridades correspondientes y ellos ya sabrán qué hacer con la escena. Nosotros no tocamos ni alteramos nada y con eso ayudamos bastante. Vamos a una pausa promocional. En un momento regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles que estamos platicando con el doctor Armando y con la doctora Yesenia acerca de la temática investigación científica del delito. En un momento regresamos. Regresamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles que estamos platicando con el doctor Armando y con la doctora Yesenia acerca de una temática que resulta sumamente importante, como lo es la investigación científica del delito. Entonces, me gustaría preguntarle al doctor Armando, ¿qué le recomendaría a los ciudadanos para que cuando se topen con alguna escena de un crimen, sepan qué tienen que hacer? Muy buena pregunta. Lo que yo les recomendaría es que dejen a las autoridades hacer su trabajo de manera eficiente. La Constitución nos dice
que la investigación de los delitos le compete al Ministerio Público y a las policías. Y las policías actúan bajo el mando del Ministerio Público. Entonces la recomendación es que dejen, que permitan que hagan su trabajo, que no toquen la escena del crimen, a veces por curiosidad o por lo que ustedes quieran. Es importante que tengamos esa cultura y que así como puede ser cualquier persona, algún movimiento que nosotros hagamos, algún paso, algo que contaminemos ya perjudicaría la investigación. Entonces esa es la primera recomendación, alejarnos, permitir que lleven las autoridades y que hagan su trabajo de manera correcta. Doctora Yesenia, ¿por qué son importantes los peritos? Uy, bueno, porque cuando nosotros hablamos de perito hablamos de ciencia, hablamos de datos confiables, hablamos de métodos ya probados, ya verificados y que además tienen una sistematización. Entonces los peritos son esos expertos en determinada área, ciencia, arte o profesión que nos van en este caso a ilustrar a través de los conocimientos que ellos ya adquirieron respecto de, no sé, imaginemos de algo, de una solicitud que se le haga, supongamos de un informe genético, ellos son los que nos van a poder decir a través de la pericial que emitan, pues bueno, el ADN a quién corresponde, incluso si es mujer o hombre, etcétera, cosas de esa naturaleza. Imaginemos si tenemos un homicidio, pues bueno, ellos nos pueden decir la causa de la muerte, entonces eso nosotros no lo podemos saber con la simple observación, se requiere la especialización y en este caso, bueno, pues será el médico legista quien realice la necropsia que nos dé esa información, ¿no? Entonces, por eso las periciales son esenciales a la investigación de los delitos. Doctor Armando, ¿los peritos también comparecen ante la presencia de un juez? Sí, desde luego que sí. Como yo me mencionaba, la policía con capacidad para procesar son los peritos. Ellos son los expertos, los que manejan la información, los que dicen fehacientemente lo que pasó, lo que analizan la información y desde luego son testigos. Nuestro sistema de justicia penal existe algo que se llama igualdad de armas. Tanto tiene la capacidad para presentar una prueba la persona acusada como la víctima. Y los peritos están precisamente para demostrar o no la culpabilidad de una persona. Entonces de ahí revierte la importancia de que nosotros confiemos en la investigación que se haga y que lo que muestren los peritos sea lo que se presente ante un juicio. Doctora Yesenia, entonces, para que podamos comprender un poquito más el término perito, en sí, ¿qué es un perito? Es un experto, en este caso, en una determinada arte, ciencia o profesión. No necesariamente, voy a poner ejemplos, tal vez así sería más fácil, ¿no? Imaginemos, hace rato hablaba yo de un homicidio. Bueno, un perito es un médico que tiene especialización en determinadas actividades propias. En este caso, imaginemos en hacer necropsia, que es conocido comúnmente como las autopsias, y esto se realiza sobre el cadáver de la persona para determinar la causa o las consecuencias de esa muerte, ¿no? Y nos puede decir que fue una muerte natural, a lo mejor imaginemos derivado de un infarto, o que fue una muerte provocada. Porque tiene una herida de bala, porque tiene a lo mejor apuñalamientos, porque a lo mejor encontró rastros de determinados químicos, venenos, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, el perito es ese experto profesionista calificado para darnos este tipo de dictamen. También pudiera ser, por ejemplo, un mecánico, también pudiera ser perito porque es especialista en esa actividad que realiza, que si bien es cierto, a lo mejor no es una profesión, pero sí es una actividad que él practica ordinariamente, aunque ya tenemos especialistas en mecánica que estudian, ejemplo, ingenierías o demás, pero bueno, anteriormente pues, se hablaban a las personas que llevaban determinado tiempo realizando esa actividad. Entonces, por eso cuando nos referimos a perito, no solamente nos enfocamos o no solamente el concepto abarca a profesionistas, sino es aquella persona que maneja un arte, una ciencia o una actividad, ¿no? Y es conocedora de ella. Doctor Armando, ¿por qué es útil una prueba pericial? Porque es lo que nos va a decir si una persona es culpable o es inocente. Porque a través de una prueba, valga la redundancia, se comprueba un hecho y se comprueba la relación con la persona que cometió ese ilícito.
De ahí la importancia de que los peritajes se presenten y se valoren también, porque como les mencionaba, ocurre en nuestro sistema que, por ejemplo, quizás puedan haber peritos que digan que sí lo hizo, puede ser perito que no lo hizo. Ahí es donde entra también la función del juez de valorar, ¿no? Y también podemos hablar de muchas cosas que se ve en un perito: la experticia, la edad, dónde estudió, las veces que ha dictaminado, si ha sido culpable, el dictamen que ha hecho ha sido de resultado positivo, negativo, etcétera. Son muchas cosas que se ven, de ahí la importancia de los peritos. Doctora Yesenia, ¿podría darnos algunos ejemplos acerca de peritajes? Por ejemplo, bueno, imaginemos que nosotros queremos intervenir, intervención de comunicaciones. Yo no lo puedo hacer, no tengo la especialidad para hacerlo, pero la persona que va a hacer esas intervenciones pues es un perito especializado que habrá estudiado sistemas, que se maneja perfectamente medios tecnológicos, computadoras, etcétera, y que además tiene una preparación para manejar determinados aparatos o equipos que son los que va a utilizar para realizar esa actividad. Imaginemos que es extracción de datos. También se requiere una especialidad para poder hacer ese tipo de actividades. O a lo mejor imaginemos que estamos hablando ante, ¿qué les gusta? No sé, balística. Bueno, pues el perito que trabaja en balística pues es experto, identifica todo tipo de armas, los casquillos, los calibres, el tipo de bala, las estrías que se dejan por ejemplo, que pueden llegar a dejarse los casquillos, etcétera, ¿no? El impacto que pueden provocar. Entonces, para todo ello se requiere una profesionalización, se requiere además capacitación constante o continua. Hay uno muy importante que yo creo que pudiera ser un poco más esclarecedor. Imaginemos que tenemos un caso en donde hay niños involucrados, hay menores de edad. Entonces requerimos un peritaje de un psicólogo en general, ¿no? Vamos a hablar. Pero resulta que el peritaje que se va a realizar es para un niño, entonces no puede ser un psicólogo general o sin especialización alguna. Tendrá que ser un psicólogo especializado en atención a niños, ¿no? A lo mejor que domine la terapia gestal, que domine que tenga una especialidad particular para atender casos específicos de niños a lo mejor que hayan sufrido violencia, que hayan sufrido abuso, a niños que tengan a lo mejor algún retraso o de acuerdo también a la edad cronológica del menor. Entonces, por ende, sí se requiere una especialización que le permita a ese psicólogo atender a ese niño en particular y emitir el dictamen, porque si no la tiene, pues bueno, evidentemente su dictamen no va a crear convicción en el juzgador, porque le va a decir, o por lo menos lo van a impugnar, ¿no? Van a tener la posibilidad de impugnar y decir, bueno, si bien es cierto el psicólogo, no tiene la pericia para a niños, porque este es su primer caso, porque nunca lo había hecho anteriormente, porque no utilizó las técnicas apropiadas, porque además no aplicó a lo mejor, imaginemos los test o pruebas necesarios para realizar la entrevista, las proyecciones o demás con el menor. Entonces yo creo que ese podría ser un ejemplo pues, muy, muy claro de la importancia del perito y la profesionalización y la experticia que debe tener en esa actividad. Doctor Armando, ¿un peritaje puede falsearse? Sí, desde luego, siguiendo la temática que comentaba la doctora, por ejemplo, un tema muy sensible, el caso de abuso sexual o abuso de menores, de niños, por ejemplo, o de adolescentes, fácilmente se puede manipular, di esto, ¿no? Di qué te pasó, qué te tocó. Sin embargo, el perito puede determinar a ciencia cierta si realmente ocurrió. ¿Cómo le hacen? Bueno, son las técnicas que ellos tienen y con seguridad van a determinar si realmente ocurrió el abuso sexual, ocurrió el delito o si está manipulado. Y sí se puede falsear. Dentro de nuestro sistema actual existe la igualdad de armas, tanto la parte puede presentar un perito como también puede presentar otro. Y también dentro del nuevo sistema existe el sistema de contradicción, ¿no? Tú presentas a un perito y la otra parte presenta a un perito. Puede ser que el perito también se equivoque. Dentro de la ciencia, y eso es un tema muy importante también, existe la fiabilidad o la confiabilidad que se le tiene a una prueba. Hay pruebas que tienen margen de error, puede ser el mejor perito, pero esa prueba tiene cero margen de error. La ciencia ha determinado que la prueba más contundente es la de ADN.
tiene un margen de error, pero aún así tiene margen de error, imagínense. Por ejemplo, el de las huellas digitales se ha encontrado, hay un caso en Estados Unidos donde una persona fue acusada de haber puesto una bomba en Madrid, España, y él nunca había estado en España. Pero el FBI se confundió y sí daba, la huella de él coincidía con la huella que encontraron en la bomba. Entonces, aunque quizás el perito no lo haga de una manera que pueda mentir o pueda falsear o pueda prestarse a corrupción, puede ser en el margen de error de las pruebas. De ahí la importancia de que hoy en día ya se empiece a investigar con el rigor científico de las pruebas que se sabe que son verdaderas y que se pueden decir que sí son ciertas. Doctora, en su opinión, ¿pueden entonces falsearse los peritajes? Yo creo que todo puede falsearse en esta vida. Honestamente, no hay sistemas perfectos, ¿no? Yo creo que partiendo de eso. Sin embargo, yo creo que retomando un poco la idea del doctor Armando, efectivamente las partes tienen esa posibilidad de, ofrecer sus propios peritajes, pero además durante las audiencias uno puede cuestionar directamente al perito, y si un perito no realizó bien su trabajo, nosotros nos tenemos que documentar, por supuesto, ¿no? Podemos hacerle cuestionamientos para saber qué métodos empleó, cómo lo hizo, por qué llegó a esa conclusión, si además hay coincidencia entre lo que, vamos a suponer, entre la evidencia y lo que él está plasmando en su informe. Entonces yo creo que al final de cuentas ahora ya tenemos mucho más medios para combatir precisamente, imaginemos, informes falseados, vamos a llamarlo así. Pero bueno, es parte de un sistema. El juez entonces va a ser el encargado de valorar cada una de las pruebas que se puedan aportar ya en el juicio oral. Y doctor Armando, entonces, ¿a qué podríamos referirnos cuando hablamos de pertinencia de los medios de prueba? Bueno, dentro de nuestro sistema penal hay etapas, la investigación inicial y la etapa intermedia y la de juicio oral. En la etapa intermedia es donde se ven qué pruebas van a presentar las partes. Es decir, si hay hechos que las partes están de acuerdo, pues no tienen que presentarse algunas pruebas. Hay pruebas que no tienen nada que ver con el caso o que no tienen relevancia, no tienen importancia, entonces esas pruebas no son pertinentes y ya no tiene caso que se lleven tantas pruebas ante el juicio oral. Entonces, en esa etapa es donde se analizan las pruebas y se ven cuáles son las pruebas pertinentes, y obviamente después de que se analizan las pruebas es que el juez las valora. Anteriormente se hablaba de prueba reina, ¿no? De que con esa prueba es contundente, ahorita no podemos hablar, y ni una prueba es contundente. Por eso es que el juez durante el juicio se concatenan o se analizan diferentes tipos de pruebas para poder llegar a la conclusión, no solamente con un medio de prueba. Anteriormente, acuérdense ustedes que era la confesional, ya la persona confesionaba que cometió el delito y ya, no, ahorita se tiene que comprobar. La persona puede declararse culpable, pero si el fiscal o el Ministerio Público no comprueba a través de los datos de las pruebas, pues puede salir inocente, o a menos que vaya a un juicio abreviado donde ya la persona ya reconoce su culpabilidad. De aquí que resulte importante saber cuál es la diferencia entonces que existe entre lo que conocemos como datos, medios de pruebas y pruebas. ¿Cuál sería esa diferencia, doctor? Bueno, la diferencia es sustancial, tiene que ver incluso con las etapas del proceso. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a datos de prueba, el estándar, estamos hablando de la primera etapa del proceso, estamos hablando de la investigación como tal, y son los registros y de datos y demás que obran en la carpeta, ¿no? Y que nos sirve para saber que ha acontecido un hecho, pero nada más. En cuanto a los medios de prueba, bueno, estamos hablando ya de la etapa intermedia, y son aquellos registros y demás que nos van a servir y que queremos nosotros posteriormente deshogar a juicio oral. Es decir, lo vamos a utilizar en este caso para solicitar la admisión o el desechamiento de esos medios en una audiencia que se da durante esa etapa y que posteriormente se van a convertir en pruebas como tal. Entonces, un ejemplo sencillo sería, yo quiero como medio de prueba ofrecer el testimonio del agente aprensor Juan Pérez, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a ofrecer en la etapa intermedia, y posteriormente Juan Pérez va a ir a la audiencia de juicio oral a rendir su testimonio, y ese es el desahogo de la prueba. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en Contacto Contigo,
a nuestros invitados por acompañarnos en esta segunda emisión en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias del tema investigación científica del delito. Sin duda, académicos y profesionistas de reconocido prestigio en nuestro estado, dignos de portar la toga simbólica de su profesión, la abogacía. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y estimado auditorio, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la segunda temporada del programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades En Contacto Contigo. Les recordamos seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través de televisión abierta en el canal 35.1 y en el sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TVUJAT y YouTube TVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.